Muchísimas gracias, bienvenidos, buenos días a esta rueda de prensa conjunta entre la bancada legislativa de UNES y el Movimiento Revolucionario. A los coordinadores territoriales nacionales y de las circunscripciones del exterior. Iniciamos entonces dando la palabra a la asambleísta coordinadora del bloque de UNES, Paola Cabezas. Muy buenos días. Adelante, Paola. A los medios de comunicación, al pueblo ecuatoriano y al mundo que nos puede ver a través de esta transmisión. Acá nos encontramos una delegación importante de la bancada de UNES, de la Asamblea Nacional, también el secretario ejecutivo del Movimiento Revolución Ciudadana, compañeros parlamentarios andinos, el compañero Virgilio Hernández y nuestra presidenta del movimiento, así como todos los coordinadores provinciales de nuestro movimiento. ¿Por qué esta rueda de prensa en conjunto, como bancada y como organización política? Porque nos sentimos inmensamente preocupados. No entendemos cómo una acción que nace con la resolución de la Asamblea Nacional de 105 legisladores, una acción constitucional y legal, en el camino se trastoca y se termina convirtiendo en un acto de conspiración. Es la primera vez en la historia de este país que una decisión constitucional tomada por el Pleno de la Asamblea Nacional para investigar uno de los casos más sonados en el mundo, que involucra a más de 600 periodistas del mundo, que tiene más de 1.700 titulares, notas de prensa en el mundo hablando de Pandora Papers y el involucramiento del primer mandatario en estas acciones opacas, y que justamente por la conmoción que ha causado esta noticia en el mundo, la Asamblea Nacional, reiterando esto como punto importante, con 105 voluntades de las 137 asambleístas de la Asamblea Nacional, se resolvió hacer una investigación sobre este tema. Nuestras condiciones constitucionales como Asamblea llevaron a que termináramos la investigación con un informe que hoy se ha desvirtuado, que ha empezado a tener reacciones no adecuadas. ¿Y por qué es importante que planteemos esto? Porque no es posible que una acción legal y constitucional se intente politizar, y lo más grave, que una acción constitucional de la Asamblea Nacional ahora se quiera judicializar. Como coordinadora de la bancada UNES quiero rechazar las declaraciones del coordinador de la bancada de Creo, en donde ya ha dado a conocer al país que van a empezar acciones judiciales contra legisladores por el simple hecho de hacer nuestro trabajo, de fiscalizar, de investigar y poderle dar al país una investigación que en este caso no debe ser la Asamblea Nacional, no debe ser la Comisión de Garantías Constitucionales la que le deba responder al país, porque el presidente de la República se negó a hacer uso del espacio que la Comisión de Garantías Constitucionales le brindó para su debido proceso. No ha existido violación de su derecho a la defensa. El informe está completamente claro y sustentado, y en próximos minutos una de nuestras compañeras les dará mayor información de cuáles han sido los sustentos fundamentales de esta investigación, pero lo más claro es que no podemos permitir que en una democracia se deslegitime la labor de una de las funciones más importantes del Estado, como es la Asamblea Nacional. Señores periodistas, ecuatorianos, ciudadanos del mundo, la investigación de Pandora Papers no puede categorizarse como un tema de índole político. Esto es legal, moral y ético. Entienda el presidente Lasso, los ecuatorianos y todos. Aquí en el Ecuador hay un marco legal que establece que todo funcionario público no puede, no debe tener recursos en paraísos fiscales. Ese ha sido el sustento de la investigación y está completamente establecido dentro de las más de 240 páginas del informe, casi completando 800 hojas en donde están los anexos que claramente le dan a la comisión el sustento legal para haber resuelto
lo que se resolvió y las resoluciones y recomendaciones que están en ese informe. No podemos permitir que en base a un acto legal de la Asamblea Nacional hoy se hable de conspiración, hoy se hable de golpe de Estado y claramente identificada a nuestra organización política. No fue solamente, es increíble cómo han magnificado esto. Las 3 legisladoras que somos parte de la Comisión de Garantías Constitucionales orquestamos el golpe de Estado desde una comisión donde es un ente colegiado, donde participamos legisladores de varias organizaciones políticas. ¿Por qué hacemos, más que un llamado de atención, una alerta al mundo? Porque el Ecuador ya ha vivido la judicialización de la política. Aquí en el país ya se han cometido actos por estar en desacuerdo con las posiciones que podamos tener varios actores políticos. Poner esto en 2 contextos. Esto no es político, esto es legal, constitucional y moral. Presidente, respóndale al país. Esto se resuelve cuando usted vaya a la Asamblea Nacional y le responda al país. ¿Qué pasa con sus empresas en paraísos fiscales? ¿Pagó o no pagó impuestos? ¿Qué pasa con su declaración juramentada que no, la información no contrasta o no coincide con los patrimonios que usted tiene? Esa es la respuesta que necesita el pueblo ecuatoriano. No podemos seguir permitiéndonos en este momento provocar una crisis que en lo personal consideramos que existe y que la está provocando el presidente de la República con los desaciertos y con los ataques a la función legislativa y en especial a la bancada de la Revolución Ciudadana. En Chile está sucediendo algo de similares características. En Chile, el Senado de ese país ha resuelto iniciar un juicio político contra el presidente Piñera. No nos imaginamos en la democracia chilena al presidente Piñera diciendo que lo que está haciendo el Senado es golpe de Estado e inconstitucional. No me imagino a los ciudadanos chilenos desconociendo la labor del Parlamento, que es la primera función del Estado. En democracia se respetan las funciones del Estado. Y lo que le pedimos al presidente y a sus coidearios dentro de la Asamblea Nacional, que no politicemos, porque quienes han politizado el informe, lo han descalificado. Puede que no les gusten las comas, los puntos, la sintaxis, las cosas de forma que no les gusten, lo entendemos, pero lo de fondo está allí y se tiene que respetar y se tiene que debatir en el espacio que corresponde, que es el Pleno de la Asamblea Nacional. Alertamos al mundo que se está orquestando una vez más persecución política y judicialización de la política ante las graves declaraciones, no solamente de varios funcionarios del gobierno del presidente Lasso, sino aún más con la gravedad del tema que venga del coordinador de la bancada oficialista de la Asamblea Nacional, en donde ya lo ha dicho públicamente que va a iniciar acciones judiciales contra los legisladores que hemos tomado la decisión valiente y sobre todo porque es la decisión del pueblo ecuatoriano que fiscalicemos dentro de la Asamblea Nacional. En ese punto vamos a tomar las acciones correspondientes, haremos sendos documentos y cartas a los organismos internacionales alertando de esto que ya se está orquestando en el país. Pero adicionalmente vamos a volver a ratificar nuestro compromiso con el pueblo ecuatoriano y decirle al país, no se puede tener recursos en paraísos fiscales si eres funcionario público. No se puede porque hay ley expresa en el Ecuador. A diferencia de Chile, aquí sí hay ley expresa que impide que todo funcionario público tenga plata en paraísos fiscales. Y si bien todos nosotros, cuando ingresamos a la Asamblea Nacional y a nuestros cargos públicos, tomamos la decisión, porque también es parte de los requisitos para ser funcionario público, llevar a la notaría un documento en donde ratifiquemos que no tenemos paraísos fiscales, vamos a volver a ratificar ese compromiso con el país. Toda nuestra bancada va individualmente a ir a una notaría y a volverle a decir al país que no tenemos recursos en paraísos fiscales. Y así esperamos que todos los funcionarios públicos, que todos los legisladores se sumen a esta cruzada por la transparencia. Esto es legal, ético y moral. Y presidente, una vez más, no es el Parlamento ecuatoriano que le está diciendo evasor. No es la Revolución Ciudadana que le está diciendo que usted tiene una deuda con el país. Son las leyes, es el mundo que le está diciendo que usted está evadiendo impuestos y usted tiene que responderle al país, tiene que responderle al pueblo al que gobierna.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la asambleísta coordinadora de la bancada de UNES, Paola Cabezas. Saludamos ahora la presencia de la asambleísta Mónica Palacios, que nos va a brindar más detalles de este caso Pandora Papers. Adelante, asambleísta. Buenos días con todos, buenos días, pueblo ecuatoriano. El día de hoy hemos venido a hacer una aclaración. Y es que ni el bloque de UNES de la Asamblea Nacional, ni el partido político de la Revolución Ciudadana ha vinculado al presidente Guillermo Lasso con bienes y capitales en paraísos fiscales. La vinculación la ha hecho el Consorcio Internacional de 600 periodistas ICIJ, el cual ha incriminado al presidente Guillermo Lasso y ha dicho que el presidente tiene 14 empresas offshore en Panamá. En mi rol de fiscalizadora, he realizado un trabajo de investigación en el cual viajé a los Estados Unidos y también a Panamá y he traído documentos contundentes, notarizados y apostillados en Panamá y también en el Ecuador, que vinculan efectivamente al presidente Guillermo Lasso con bienes y capitales en paraísos fiscales. Esta es la escritura de la empresa offshore llamada Banisi International Foundation, de cual el 100% de sus beneficiarios son los 5 hijos del presidente Guillermo Lasso. El presidente Guillermo Lasso está en este momento controlando de forma indirecta sus bienes y capitales en Panamá, violando el artículo número 4 de la Ley Orgánica del Pacto Ético de la Consulta Popular, que dice claramente que los funcionarios públicos, entre ellos el presidente de la República, no puede controlar directa ni indirectamente bienes y capitales en paraísos fiscales. El artículo número 8 de esta misma ley dice que la sanción por violar esta ley es la destitución. Es importante mencionarles, y como vuelvo a repetir, que la vinculación no la está haciendo la Asamblea Nacional. La vinculación la está haciendo el Consorcio Internacional ICIJ y nosotros en nuestra labor investigativa y de fiscalización hemos evidenciado esto. El presidente Guillermo Lasso tuvo la oportunidad en 2 ocasiones de venir a la Asamblea Nacional y decirnos la verdad a todos los ecuatorianos. Venir con documentos notarizados y apostillados y decirle a todos los ecuatorianos que efectivamente no tiene bienes y capitales en paraísos fiscales. El presidente Guillermo Lasso en el año 2017, después de que la periodista Cintia García del medio de comunicación argentino Página 12 nos dijera claramente que Pietro Oversís era efectivamente Guillermo Lasso y que Guillermo Lasso era Pietro Oversís, el señor presidente salió ante estas cámaras, ante el pueblo ecuatoriano y dijo rotundamente que no tenía bienes ni capitales en paraísos fiscales y que todo su patrimonio estaba acá en el Ecuador. Ahora, en el año 2021, en el presente año, el presidente Guillermo Lasso nos manda una carta excusándose de venir acá a la Asamblea Nacional y dice que efectivamente sí era dueño de Pietro Oversís, pero que legalmente se deshizo de ella. La pregunta es cómo se deshizo. Vendió, dio en herencia, dio en donación. ¿Dónde está el pago de los impuestos? ¿A qué Guillermo Lasso le creemos? ¿Al del 2017 o el de ahora? Como vuelvo a repetir, el presidente Guillermo Lasso le miente una y otra vez al país y eso está con documentos comprobados. Desde la Asamblea Nacional estamos llevando el debido proceso y esperamos que el presidente Guillermo Lasso efectivamente venga a decirnos a todos los ecuatorianos con documentos en mano que no tiene bienes ni capitales en paraísos fiscales. Lo que también les quiero decir
es que no nos van a callar. A las mujeres de esta bancada no nos van a callar. Señor presidente Guillermo Lasso, no nos van a callar. Y vamos a estar aquí luchando, investigando hasta las últimas consecuencias, porque los ecuatorianos lo que queremos es la verdad y no queremos más corrupción en nuestro gobierno. Gracias. Muchísimas gracias, asambleísta Mónica Palacios. Y vamos ahora a conectar ya con la ciudad de Guayaquil. Se encuentra en esta ciudad la presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, la doctora Marcela Aguiñaga. Muy buenos días. Adelante, Marcela. El país y el mundo la escuchan. Bueno, muchísimas gracias, queridos compañeros. Un abrazo solidario a todas mis compañeras que han sido atacadas en los últimos días por ser firmes, valientes y contundentes en sus posiciones y coherencia política. Hoy queremos denunciar a nombre de la Revolución Ciudadana al mundo entero que vienen por nosotros. Y estamos aquí, señor Lasso, mirándolo a los ojos, le decimos, somos una oposición democrática, constitucional. Sus advertencias y sus amenazas no nos van a amedrentar. El lawfare, una vez más, se ha reactivado en este país. A través de una noticia falsa, se inició una investigación por supuesto enriquecimiento privado no justificado contra nuestro ex candidato y contra más de 54 personas dentro de esta investigación. Una vez más, se usan las herramientas judiciales para acallar a quienes pensamos distinto, a quienes creemos que el modelo de gobierno que plantea el señor Lasso no es el que le conviene al Ecuador. Hoy queremos dejar claro que la Fiscalía está siendo presa y también está siendo utilizada con fines mediáticos políticos. ¿Para qué? Para pretender acallar y callar los derechos que tienen los legisladores en la atribución de sus funciones de poder fiscalizar las acciones de un gobierno. Ahora mismo en esta investigación llamamos contundentemente a la Fiscalía, decirle que las cuentas de nuestra organización política están abiertas para que el Consejo Nacional Electoral, cuando corresponda, proceda a auditarlas. Hemos presentado los informes de rigor de conformidad con la ley. Pero esto es tan burdo y tan mediático que pretende utilizarse la Fiscalía para supuestamente buscar destituir a nuestros legisladores. Alertamos una vez más al mundo entero que pretenden atacar vilmente a la bancada de la Revolución Ciudadana. La consigna del presidente Lasso entonces es amedrentar, callar, ocultar. Señor Lasso, dele las respuestas al país. No fuimos nosotros los que los hemos acusado de tener bienes y activos y de los cuales usted y su familia se benefician en paraísos fiscales. Es usted el que le debe respuestas al país. Es usted el que le debe contestar con la verdad como la merecemos los ecuatorianos. Es usted el que nos ha llamado a la oposición golpistas, desestabilizadores. Quiero decirle, señor Lasso, que el propio conspirador de su gobierno es usted mismo. Su falta de coherencia, su falta de sensibilidad con los temas que le interesan a la gente, como tener empleo, como poder caminar libremente con seguridad por nuestras calles, son las cosas que su gobierno no atiende. El propio conspirador es usted, son sus ministros, no nosotros. Una bancada que ha sido y ha demostrado en los últimos casi 5 años firmeza, dignidad y coherencia y sobre todo siempre estar del lado del pueblo ecuatoriano. No podrán contra la verdad, sin duda alguna no podrán, porque usted, señor Lasso, que hoy no le quiere dar respuestas al país, pretende una vez más golpear a la clase media ecuatoriana, tocarle el bolsillo y pasarle la cuenta del COVID a quienes hoy con mucho esfuerzo todavía tienen trabajo. Y nuestra bancada firmemente y rotundamente estará del lado de la gente y en especial evitará que estos impuestos pretendan pasarse cuando usted es el primero en no pagarlos. Vienen por nosotros y lo anunciamos al mundo entero, pero estamos aquí, firmes, de pie,
con la plena convicción de que estamos del lado correcto de la historia, que la fuerza y el poder de la pasión y el amor que le tenemos para el Ecuador estará de nuestro lado. Mi solidaridad con cada uno de mis compañeros que han sido atacados, con cada uno que ha sido injuriado, calumniado y que ha sido, por supuesto, ahora víctima de las amenazas de la utilización de la justicia. Que el mundo entero sepa que en el Ecuador vivimos una democracia de papel, no la verdadera democracia donde se respeta a la oposición, se la tolera y se le invita al diálogo, como correspondería. Pero esto no sucede en el Ecuador. Señor Lasso, finalmente tenemos que decirle que estamos aquí y estaremos firmes dando la cara y denunciando sus atentados a una oposición legal, democrática y constitucional. Gracias. Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga. Iniciamos ya el espacio para preguntas. Compañeros periodistas, por favor, acercarse a este micrófono para que puedan dirigirlas. Sí, por favor. Buenos días, asambleístas, ¿cómo están? Quería consultarle cuáles van a ser las próximas acciones cuando este informe llegue al Pleno. ¿Qué exigirán ustedes en el Pleno de la Asamblea Nacional? Supongo que además de la presencia del primer mandatario, ¿cuál va a ser su postura? Entiendo apoyar el informe, pero que este informe vuelva a remitirse a la Comisión de Garantías Constitucionales. Y segundo, ¿qué pasa? Ha habido denuncias de parte del jefe de la bancada oficialista de que a última hora se incluyeron 40 hojas en este informe y que no se cumplió con los 20 días de prórrogas y que el informe estaba al 80% en el borrador antes del día de la aprobación. ¿Cuál es la respuesta, por favor? Voy a empezar por lo último. La prórroga fue una alternativa que dio uno de los legisladores, pero cuando consultamos al equipo técnico de la comisión, el informe estaba avanzado en un 80%. Si teníamos los plazos correspondientes, sí, tocaba trabajar fin de semana, feriados, pero teníamos las condiciones para que el informe se pueda terminar en tiempo y forma. Entonces, no veíamos conveniente hacer uso de la prórroga, es más, reconsideramos el tema, hubo una nueva votación y la mayoría de la comisión estuvo de acuerdo. Ahora bien, me preocupa que el legislador Quesada, primero, todos tuvimos en nuestros correos electrónicos, en nuestro Simbra, el informe en tiempo y forma. Depende de cada legislador leerlo, analizarlo, y cuando fuimos a la comisión todos sabíamos que el documento que se leyó, es más, me preocupa que él diga que haya un cambio cuando hubo más de 3 horas de la lectura de un informe, en donde si él encontró alguna inconsistencia entre el informe que dice que él tiene y el que se leyó en la comisión, él pudo haberlo dicho en ese momento. El tema es que el legislador Quesada vota a favor del informe, y después, ahora está con amnesia. Yo no podría responder por él. Respondo por las acciones que hemos hecho quienes somos parte de la comisión desde la bancada y obviamente que hemos realizado un trabajo que está allí, que insisto, no les puede gustar la coma, el punto, no sé, pero el informe es demasiado contundente. Las pruebas son demasiado contundentes y creo que aquí no hay que desviar la atención. Es allí donde se debe centrar la discusión. Entonces, no hubo alteración al documento, no hubo ninguna modificación. Yo le estoy hablando como miembro de la comisión. Ajá. Lo que digan las personas que ahora están argumentando eso, que respondan ellos. Bien, escuchamos la respuesta a la inquietud de la periodista Valeria Navarro de la televisora TVC de Quito. Damos el paso ahora. Por favor, les pedimos que se identifiquen tanto al periodista como a su medio de comunicación. Buenos días, soy Patricio Díaz de Covisa. Asambleístas, quería consultarles 2 cosas, si me permiten. La primera, el jefe de la bancada de la bancada de Acuerdo Nacional, mencionó sectores que estarían buscando la conmoción interna para justificar el proceso. No mencionó directamente asambleístas, tomando en cuenta, entiendo yo, él también las manifestaciones que se dieron hace una semana. ¿Por qué asumir que es contra ustedes directamente? Después, la otra, ustedes están conversando tal vez con Pachacutic para que el informe se apruebe tal cual el día que esté en el Pleno, porque hay la posibilidad de que se cambie el informe o las resoluciones que apruebe el Pleno puedan ser eliminar algunas partes del informe. Muchas gracias. Nos delegaron a hacer un informe con recomendaciones y conclusiones. Este informe pasa a ser discutido en el Pleno de la Asamblea Nacional y sí, evidentemente, hay posiciones políticas contradictorias al informe.
hemos sido claros y le hemos dicho al país que el informe, más desde el intento de conspiración que está construyendo ya desde esta paranoia que tiene el gobierno, hay que hacer una profundización desde el trabajo técnico legislativo que se ha hecho. Las recomendaciones están allí y todas sobre el punto 1, que es el de la divergencia, en donde todo el mundo considera que no hay conmoción interna en el país. Yo no sé para ustedes, nosotros consideramos que cuando una noticia de estas características, que no solamente genera impacto y conmoción nacional e internacional, sino el impacto que generan los mismos paraísos fiscales en las economías. Si para ustedes consideran que el hecho que el presidente de la República, el primer mandatario, el que debe dar el ejemplo, tengan en este momento cuestionamientos porque tiene recursos en paraísos fiscales y esos recursos que limitan derechos de acuerdo a lo que dice la misma Corte Constitucional, porque sí se puede contemplar un hecho de esas características cuando un comportamiento como estos pues limita derechos a la salud, a la educación, a una inversión digna en un momento tan importante como, y la hemos argumentado en el informe. La discusión evidentemente va a pasar desde lo técnico legal a lo político, porque seguramente buscarán los votos. Hemos trabajado a conciencia, ecuatorianos, la verdad está en el informe, esto no es político. Y si hay algo que debe hacer el presidente de la República, la bancada de gobierno, es responder con pruebas. El presidente de la República tiene una vez más la oportunidad de venir al Pleno de la Asamblea Nacional, porque hemos pedido otra vez que sea él el que le responda al país estas grandes dudas que existen. Las pruebas existen. La contraparte debe ser el presidente y que le diga al país, que le responda al país. ¿Por qué asumir que ustedes son los... Bueno, ¿a quiénes señalaba? A ver, primero, si ustedes no vieron toda la nota en contexto, son aproximadamente 1 minuto 50, en donde el señor empieza cuestionando que Pachacutic vote con nosotros, que se está uniendo con el correísmo, y ya sabemos la conspiración, porque, a ver, Patricio, esto es cuestión de sentido común, usted es periodista, algo de conocimiento en el ramo también tenemos, y no somos nenes para darnos cuenta que el señor Flores fue completamente claro. Si están hablando que nosotros somos los golpistas y los conspiradores, y ahora resulta que los 6 legisladores de Pachacutic se están juntando con los golpistas y van a poner denuncias porque saben que viene la desestabilización desde la Asamblea. Patricio, yo creo que el partido de gobierno y el gobierno está entrando en una paranoia que ellos no pueden justificar. Y la única justificación para que dejen de ellos mismos seguir causando el caos interno que ellos han provocado es que dejen de perseguirnos e intentar judicializar una acción constitucional de la Asamblea Nacional. Nunca en el país se ha visto que un partido político y que un gobierno quiera judicializar una acción de la primera función del Estado. Compañeros, ¿alguna otra inquietud adicional? ¿No? Bueno, vamos terminando entonces esta rueda de prensa. Muchísimas gracias por su presencia, gracias a la presencia de los asambleístas y hasta pronto.